Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta al canal. Qué lindo video para hacer hoy, ¿eh? Estos días estuvieron muy convulsionados en el mundo de los videojuegos porque salieron los reportes anuales de las compañías o trimestrales, principalmente de Microsoft, Nintendo y Sony, ¿no? Y con eso se destaparon un montón de rumores infundados de que Microsoft se iba a retirar del mundo de las consolas, que iba a ser una third party, y que Sony estaba mejor que nunca con la PlayStation. Bueno, salieron los reportes, la expectativa de 25 millones de consolas de PlayStation 5 que se iban a vender en el año fiscal, que termina ahora en marzo, por parte de Sony no se alcanzó y bajaron un 20% esa estimativa, dejándola en 21 millones, 20% menos de lo que esperaban, a pesar de que el año pasado Sony hizo lo imposible para vender más PlayStation 5 con rebajas, promociones a troche y moche para intentar conseguir clientes y alcanzar esa meta de 25 millones. Toda la sección de PlayStation recaudó un 15% menos que en el año antecesor, lo que demuestra una reducción del negocio de PlayStation. Con eso, el CEO de Sony ha dicho que van a tener un año más calmo, donde calculan que la venta de la PlayStation va a caer, que ya está en la segunda mitad o en la parte final de su vida, o sea que le falta otro tanto de vida, o sea, está en decadencia, y no plantean ningún gran juego de sus IPs para este año fiscal que termina en marzo del 2025. O sea, de marzo, que se comienza ahora, hasta el próximo marzo, no va a haber ningún gran juego de first party de Sony. Eso no fue gran noticia en la prensa, apenas unas notas perdidas por ahí, difundidas por los pocos medios serios, por haters de Sony y por los pocos youtubers y creadores de contenido serios que hay en el medio, ¿no? Después está el relatorio fiscal de Microsoft, que con la compra de ABK ha sido un incremento en sus ganancias, que no solo por eso, las ganancias del sector de videojuegos crecieron tanto que lo dejan por encima de la parte de Windows de Microsoft, que en algún momento fue la parte más importante, pero ahora está en tercer lugar, con un aumento de venta de consolas de 3% con respecto al año anterior, más de 34 millones de usuarios del Game Pass, y con aumento de ganancias y ventas en la división de videojuegos, los cuales 30% de esos se deben a la inclusión de ABK en sus reportes. Ya pasa a ser una empresa de Microsoft, entonces las ganancias que tenía Activision Blizzard antes pasan a ser ganancias de Microsoft ahora. Entonces el salto es muy grande. Probablemente el año que viene el salto no va a ser tan grande porque Activision Blizzard ya es parte. Se va a comparar con el 100% que se tuvo ahora, con el 100% que se va a tener el año que viene, y el de ahora se compara con el año anterior, que Activision Blizzard no hacía parte de Microsoft. Entonces vale aclarar que una buena parte del aumento, pero ni siquiera la mayoría, solamente un 30%, se debe a la inclusión de Activision Blizzard, que un 30% es mucho, como de la misma forma que vender 20% menos de lo planeado es mucho. Entonces Microsoft tuvo un gran incremento de sus usuarios, más de 200 millones de usuarios online, ellos calculan entre todos los servicios que ellos ofrecen de videojuegos. Le va bien a Microsoft. A Sony, hay que decir la verdad, esos números son negativos, pero no es que le va mal. Como dijo el CEO, ellos tienen una división de videojuegos que es totalmente eficiente a la hora de crear, pero es muy ineficiente a la hora de generar ganancias con esas creaciones. Básicamente lo que estaba diciendo es que gastan mucho para ganar poco. Y eso se va a ver reflejado en la merma de inversiones que están forzados a hacer. Aparte, hay un dato curioso que tiró Phil Spencer en la Curioso. Un dato que es certero, que yo ya vengo diciendo acá en el canal, y la gente que es más seria también lo viene diciendo, en la rueda de prensa, podcast, no sé cómo quieren llamar la presentación de Microsoft ayer, Phil Spencer dijo que el mercado de consolas de videojuegos está estancado. Yo creo que estancado es generoso. Está en
recesión. Porque, a excepción de la Switch, nada en el mundo de la consola de videojuegos crece realmente, exceptuando los gastos para hacer juegos. Entonces, los gastos crecen, pero los ingresos no por el modelo actual. Mientras que el resto del mundo de los videojuegos, PC, móviles, la Switch, cloud gaming, juegos de suscripción, los servicios de suscripción, todos crecen, menos el mercado de consolas de videojuegos. Entonces, para mí el estancado fue, para no ser tan alarmistas, pero está en recesión. Y bueno, después de los resultados de ambas compañías y con todos los rumores que salieron de las cosas que iban a pasar con Microsoft, ellos hicieron esa podcast, no sé, no lo veo tanto como un podcast porque es demasiado scriptado con toda gente de ellos mismos, o sea, no había un gran debate ahí, un informativo con lo que iban a hacer. Y básicamente, a diferencia de Sony, ellos van a mantener el plan. Su plan siempre fue el tener a Xbox como mejor opción para jugar los juegos, las consolas de Xbox, pero mejor opción para jugar los juegos del ecosistema de Xbox, y llevar sus juegos a la mayor cantidad de sistemas posibles, ya sea cloud, PC o Game Pass o las consolas. Ellos aseguraron que el Game Pass se queda exclusivamente para las consolas de Microsoft y PC, pero que van a llevar sus juegos a otras plataformas, anunciando por ahora 4 juegos que por lo menos hayan salido hace más de un año en las plataformas Xbox, van a ir a otras plataformas. Aparentemente esos serían Hi-Fi Rush, Seas of Thieves, y los otros 2 son los que están más en duda. Hi-Fi Rush inclusive fue puesto en un rating de censura en algún país del sudeste asiático, así que ese debe llegar en Switch y debe llegar a la PlayStation 4 o 5 también. Ellos con la compra de ABK ahora son el principal publicador de juegos en PlayStation y el principal publicador de juegos third party en Nintendo Switch. Porque no olvidemos que Minecraft, Call of Duty, Diablo, Doom y un montón de otros más ahora están bajo el ala de Microsoft. Entonces es un poderío importante del catálogo que tienen y que obviamente está dando ganancias, como vieron todas las ganancias que van a cambiar drásticamente esa forma de negocios por una muy arriesgada o que dé menos ganancia, no sería inteligente. Y sería deshonesto con los inversores de Microsoft. Al fin y al cabo, Microsoft es una empresa de capital abierto, tiene la obligación de generar ganancias a sus inversores, al igual que Sony, al igual que Nintendo. Mientras tanto, Sony ha anunciado que van a hacer sus juegos más multiplataformas que antes, o sea, ellos sí tuvieron un cambio de timón y un cambio de rumbo. No nos olvidemos que el juego más exitoso de Sony, el que más ganancia le da, es un juego de celulares que es muy famoso en China, en el sudeste asiático en general. Hablé de él en un video hace poco. Le generó más ganancias que casi todos los juegos sumados de la PlayStation. Entonces, obviamente tienen que cambiar el rumbo y enfocarse en las cosas que les permitan recuperar el rombo financiero de la administración de Jim Ryan. ¿Por qué es lindo el video? Porque todos esos que salieron a difundir mentiras de lo que iba a pasar a Microsoft se tuvieron que tragar la mierda que dijeron. Sí, ahora que ya no son los primeros segundos del video puedo decir malas palabras. Entonces es lindo verlos, ver cómo se retuercen para intentar hacer parecer verdad lo que ellos dijeron, cómo se dedican a hablar de otras cosas. Es muy divertido. Pero la verdad es esa. Las 3 empresas de videojuegos le está yendo suficientemente bien como para seguir en el mercado. A la que peor le va es a Sony, a la que mejor le va es a Nintendo, que tuvo que subir sus expectativas de venta en un 5% o 4%, que habían calculado que iban a vender 15 millones de Switch este año fiscal, que termina ahora en marzo, iban a terminar con 16, o sea, es un poco más alto de lo que ellos habían previsto, si no más. Y
mientras que el resto no consigue superar a sus antecesores. Tanto la Xbox Series está vendiendo menos que la Xbox One y la PlayStation 5 está vendiendo menos que la PlayStation 4 comparados en la misma cantidad de tiempo que están disponibles en el mercado. Creo que el error de Sony estuvo en calcular 25 millones, en superestimar la demanda reprimida, creerse su propia mentira. Esa de que la PlayStation 5 no vendía más porque no podían fabricar más. Hubo una época que había más demanda de eso y que por la falta de componentes no podían fabricar, pero esa demanda era mucho menor de la que ellos calcularon y pensaron que a esta altura del campeonato, con todo en orden, ellos se iban a vender las consolas que teóricamente no vendieron al principio de la generación, cosa que no es para nada cierto y los números están ahí para confirmarlo. Entonces ha sido una linda semana muy bulliciosa en el mundo de videojuegos, donde muchísimos han quedado escrachados. Todos aquellos que se dedicaron a difundir que Microsoft se iba a retirar del mundo de las consolas, que iba a transformarse en un third party, que ninguno iba a tener ningún juego más exclusivo nunca más, que todos sus juegos iban a salir en PlayStation, que el Game Pass iba a PlayStation. Obviamente los fans de Sony, esos haters de Microsoft, están tan desesperados por juegos nuevos que ver los juegos de Microsoft, esas obras primas como el Killer Instinct o el Hi-Fi Rush o el Flight Simulator, verlos en la consola de Sony es un sueño, pero es un sueño mojado que no van a tener. Capaz que algunos salgan, otros no, pero poder jugarlos gratis el día 1 en el Game Pass en la PlayStation es algo que no les va a pasar. Entonces, todos esos haters que les dedicaron a tirar mentiras, difundir fake news de Microsoft y de Nintendo, pero en este caso fue más en Microsoft, se tienen que tragar sus propias palabras ahora después de todo lo ocurrido. Y por eso ha sido una semana muy divertida y por eso meritaba un video para desestresarnos un poco. Les agradezco que nos hayan acompañado. Si tenés alguna opinión sobre el tema, podés ponerlo acá en la caja de comentarios. Si te gusta el contenido que hago acá en el canal, por favor dale like y suscríbete, así hacemos crecer la comunidad. Espero que nos veamos pronto, que tenga una linda semana, un lindo fin de semana. Hasta la próxima.